Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar Aumenta productividad con modelos híbridos de balance de masa y energía con inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Mariana Sánchez y colaboro en el Departamento de Mercadotecnia de Econtech. ¿Quiénes somos en Econtech? Somos gente, pasión y desempeño. En Econtech contamos con 4 divisiones principales: Smart Factory 4.0, que son nuestras soluciones de transformación digital; Smart Matrix, nuestras soluciones de analítica de datos e inteligencia artificial; Advanced Robotics, que son nuestras soluciones para robots colaborativos y vehículos guiados automáticamente; e Industrial Automation, programación de PLC, desarrollo HMI, SCADA. Tenemos ingenieros con más de 20 años de experiencia en la industria siderúrgica, con experiencia actual en más de 10 sectores industriales. Somos integradores certificados Premier de Ignition, de Inductive Automation, de Universal Robots, y contamos con 2 oficinas en México, una en Puebla y otra en la ciudad de Monterrey, así como una oficina en la ciudad de Bogotá, Colombia. Hemos participado en foros nacionales e internacionales y hemos realizado implementaciones en México y Latinoamérica. Ahora voy a presentarles a nuestro ponente, el ingeniero Nelson Sánchez. Él es ingeniero en materiales con 10 años de experiencia en diseño y desarrollo de productos planos en la industria siderúrgica y Smart Matrix Project Leader en Econtech. A él le gusta ayudar a las empresas a encontrar soluciones inteligentes para mejorar procesos y productos, relacionando la experiencia adquirida con técnicas numéricas y control estadístico de proceso. Contaremos con la participación especial de María Luisa Argáez, ingeniera matemática y data scientist en Econtech, y de Snardo Morales, máster en ingeniería metalúrgica y Modeling and Optimization Engineer en Econtech, para la sección de preguntas y respuestas. Pueden compartirnos sus dudas o preguntas en cualquier momento a través del chat, y al finalizar la presentación las responderemos en la sesión de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a Nelson. Muchas gracias, Mariana, por la presentación. Y bueno, vamos a continuar con esta. El webinar es titulado Aumenta productividad con modelos híbridos de balance de masa y energía e inteligencia artificial. El temario se divide en 8 bloques. El primero vamos a destacar los objetivos. El segundo, balances de masa y energía. En el tercero vamos a explicar algunos casos de éxito en la aplicación de balances de masa y energía, como el Machine Learning en la industria siderúrgica. En el quinto, los factores de error en balances de masa y energía, cómo la inteligencia artificial puede mejorar la interpretación de estos balances de masa y energía, fuentes de aprendizaje de los mismos y un ejemplo de aplicación. Objetivos del webinar: definir balances de masa y energía, definir limitaciones y factores de error, cómo podemos mejorar estas experiencias de fabricación utilizando inteligencia artificial, y por último, cómo podemos utilizar herramientas de aprendizaje automático e inteligencia artificial para mejorar las prácticas operativas. Un balance de masa y energía es una herramienta ampliamente utilizada en la ingeniería de procesos. Se utiliza para interpretar flujos de materiales o procesos químicos. Existen diferentes tipos de balance de masa y energía, donde se toman en cuenta la producción de reacciones dentro de uno o varios elementos o sin reacciones. ¿Cuáles son las limitaciones y factores de error más comunes en la realización de balances de masa y energía? Que en la mayoría de los casos no tenemos la disponibilidad de los datos en tiempo real. Adicionalmente, existe un alto volumen de información sin validar. La inteligencia artificial puede mejorar esta experiencia de fabricación, tratando de sacarle provecho a esos años de experiencia y conocimiento que son registrados diariamente, con el objetivo fundamental de reproducir las mejores prácticas operativas y sacarle el mayor provecho a este tipo de técnicas. Los balances de masa y energía identifican los diferentes materiales que intervienen en un proceso, cuantifican los flujos de materiales y evalúan los rendimientos y recuperaciones de los mismos, con el objetivo primordial de generar una explicación neta de los componentes que existen. Interpreta procesos químicos y permite mejorar procesos y productos. Sirve como una herramienta de evaluación y control de calidad. Los balances de masa y energía constan de diferentes etapas, entre las cuales podemos destacar materiales, cálculos, factores
interpretación y validación. Entre los materiales existen todas las materias primas necesarias que ingresan dentro del proceso. Entre los cálculos necesarios para poder hacer esta interpretación existen reacciones, recuperaciones, rendimientos y aportes de los diferentes flujos de material en un determinado equipo. Adicionalmente, tomamos en cuenta factores que intervienen de forma directa en la salida, con el objetivo primordial de explicar un fenómeno químico. Por último, pasamos a procesos de validación, donde generamos aproximaciones de los atributos obtenidos y los contrastamos con la realidad. ¿Cuáles son los sectores industriales en los que se aplican balances de masa y energía? Existen diversos sectores en los cuales se aplica este tipo de técnica, ya que es una técnica bastante robusta y permite explicar todo el flujo de materiales en un proceso, entre las cuales podemos destacar las principales: industria alimenticia, la industria de bebidas, industria siderúrgica, petroquímica, minería y farmacéutica. En la industria alimenticia se utiliza como control de proceso para mejorar el rendimiento de los productos, optimizando el flujo de materiales. En la industria de bebidas se utiliza como herramienta de control de calidad para mejorar la producción sin descuidar la calidad, optimizando procesos y disminuyendo costos. En la industria siderúrgica se utiliza para optimizar adiciones y para la predicción química. Adicionalmente, permite el incremento de la productividad y reducción del consumo energético. En la industria petroquímica se utiliza para la disminución del consumo energético y explicación de un fenómeno químico. En la industria minera se utiliza para la homogenización y concentración de los minerales, permitiendo la reducción de costos. En la farmacéutica se utiliza para incrementar una reacción química, enriquecer un producto y conservar el calor de diferentes procesos. Casos de aplicación de balances de masa y energía en la industria siderúrgica. Áreas de materias primas, áreas de planta de pella, ajuste químico en el LF y ajuste de escoria en el LF. Estas son algunas de las áreas donde se pueden aplicar balances simples de este tipo. Áreas de materia prima se utiliza para mezclar diferentes materias primas provenientes de la mena con la finalidad de garantizar la mineralogía o composición química exigida por el cliente. Otra de las opciones es la planta de pella, que se utiliza para planificar todo lo que son las adiciones necesarias para el conformado de la pella. Ajuste químico en el LF se utiliza para definir las cantidades de ferroaleaciones necesarias para cumplir con una especificación química. Y el ajuste de escoria en el LF se utiliza para definir las cantidades necesarias de elementos formadores de escoria y la composición final de la misma. La industria en sí registra y captura gran cantidad de información, con el objetivo de cumplir con los estándares de calidad en el tiempo. En este proceso intervienen diferentes factores humanos, entre los cuales existen técnicos, operadores, ingenieros de proceso, entre otros, los cuales modifican las variables operativas y flujos de materiales que ingresan al proceso con el objetivo de satisfacer la calidad del producto final. Sin embargo, escasas veces existe una retroalimentación hacia ellos mismos, donde no queda claro o queda un vacío de cuál es el efecto sobre el producto final. Esto debido a que no se cuentan con herramientas suficientes para tomar decisiones en base a datos y no decisiones en base a experiencias subjetivas. Existen diversas áreas de oportunidad de aplicar inteligencia artificial dentro de la industria, entre los cuales existen algunas técnicas de inteligencia artificial que pretende explicar o pretende comportarse de una forma similar a cómo razonamos los seres humanos. Adicionalmente existe el aprendizaje computacional y aprendizaje profundo, con aplicaciones tan robustas como predicciones de calidad o predicciones de atributo en un determinado proceso. Otra de las aplicaciones en la industria son procesos de clasificación, que permite clasificar la población
en base a una característica o grupo de características específicas. Sin embargo, esta se diferencia un poco de procesos de segmentación, los cuales evalúan diferentes variables y tratan de agrupar nuestra producción en base a comportamientos similares en cuanto a las salidas. Ahora analicemos cuáles son los factores de error de un balance de masa y energía. Existen diversos factores que nos pueden afectar la explicación de estos fenómenos químicos que ocurren dentro del proceso o de estas mezclas que ocurren dentro del proceso, entre las cuales podemos destacar las diferencias de proporciones. Existen equipos que dosifican diferentes flujos de materiales y estos flujos se deben cuantificar de forma exacta. Un margen de error en este flujo de proporciones nos va a conllevar a un error evidentemente un poco más alto en la interpretación del fenómeno que estemos trabajando. Otro factor importante son las diferencias de composición. Los materiales, aditivos, reactivos, por homogéneos que parezcan, tienen diferencias de composición en el tiempo y las mismas tienden a degradarse. Esto juega un papel importante a la hora de interpretar un proceso. Otro factor son las suposiciones. Normalmente se suponen reacciones totales, cuando en realidad sabemos que no ocurren. Otro factor importante es la falta de información. Existen diversos flujos dentro del proceso que ingresan y no se tiene la información suficiente o no se captura la información para contabilizar estos flujos. Y evidentemente afecta la explicación del proceso. Pérdidas, rendimientos y recuperaciones. Los materiales no son homogéneos, los reactivos tienden a degradarse en el tiempo. Entonces las pérdidas, rendimientos y recuperaciones deben estar recalculándose de forma automática, si no el modelo va a prescribir en el tiempo. Otro factor interesante a destacar, pero no menos importante, es el ingreso de datos manuales. Muchas empresas ingresan estos datos de flujo de materiales de manera manual y esto está sujeto a errores humanos que evidentemente impactan directamente sobre la explicación de un fenómeno químico. Sí, muy buenos días. Ahora vamos a lanzar un sondeo. Les vamos a pedir, por favor, si nos pueden apoyar a responderlo. Les voy a leer las preguntas. La primera pregunta es, ¿trabajan con balance de masa y energía? ¿Sí o no? ¿Qué errores han encontrado al hacer balance de masa y energía? Suposiciones, diferencias de composición, diferencias de proporciones, falta de información, pérdidas, rendimientos y recuperaciones, o bien datos manuales o algún otro. Y también, ¿para qué han utilizado el balance de masa y energía? ¿Para control de proceso, predicción de calidad o bien alguna otra? En un momento más compartiré los resultados del sondeo. Doy nada más unos 5 segunditos, 10 segunditos más. Sí, para darles oportunidad a responder. Perfecto. Voy a cerrar el sondeo y a compartir los resultados. Los resultados arrojan que trabajan con balance de masa y energía. El 88% mencionó que sí, el 13% que no. ¿Qué errores han encontrado al hacer balance de masa y energía? El 25% suposiciones, el 38% diferencias de composición, el 13% diferencias de proporciones, el 38% falta de información, 38% pérdidas de rendimientos y recuperaciones. Como eran opción múltiple, por eso salen estos porcentajes, y un 13% mencionó que otros. ¿Y para qué lo utilizan? El 38% mencionó para control de proceso, el 50% para predicción de calidad y el 13% para otras aplicaciones. Gracias, Nelson. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Y muchas gracias a todos por participar en la encuesta. Continuamos. La inteligencia artificial como herramienta
para potenciar balances de masa y energía. Evidentemente escuchamos hablar de inteligencia artificial muchas veces y rara vez nos detenemos a pensar si estamos preparados o no para poder utilizar técnicas de este tipo. Y para ello hay un camino que es análogo a la siembra de un árbol, ¿no? Donde la semilla evidentemente es la documentación o medición. No podemos establecer un control sobre algo que no se mide. Luego pasamos a procesos de validación, donde es importante no solo documentar y medir, sino que la calidad de esta documentación sea verificable para posteriormente tener una etapa de diagnóstico donde podamos establecer nuestras primeras impresiones del proceso. Luego de esto pasaríamos a etapas de control estadístico de proceso para generar reglas operativas con las mejores prácticas de fabricación, satisfaciendo requerimientos de normas y clientes. Luego el objetivo final sería entrar en procesos de calidad total, lo cual es reproducir las mejores prácticas operativas y cumplir con los estándares de calidad en el tiempo, que es el objetivo primordial de toda empresa. Ahora bien, veamos cuáles son las diferencias entre el modelado clásico utilizando solo balances de masa y energía y utilizando sistemas de inteligencia artificial. Bueno, el modelado clásico se basa en contabilizar estos flujos de materiales, generar reglas que permitan la interpretación de los fenómenos químicos que ocurren dentro del proceso, donde la mayoría de las aplicaciones se generan de forma estática. Utilizan parámetros, hiperparámetros y constantes fijas. Estos se diseñan en base a datos del pasado para explicar un fenómeno que ocurre en el presente sin asumir variaciones del futuro. Las salidas o resultado de esta explicación química normalmente están sujetas a revisiones constantes, debido a las variaciones de errores que mencioné anteriormente. ¿Cuál es la diferencia ahora con sistemas de inteligencia artificial? Igual contabilizamos los flujos de materiales, generamos reglas de interpretación de los fenómenos químicos, pero estas aplicaciones desarrolladas son dinámicas, donde tienen alta capacidad de identificar patrones y generar nuevas reglas, donde los parámetros y constantes se convierten en variables dinámicas. Y el aprendizaje es constante y la mejora es continua. Ahora bien, analicemos cuáles son las fuentes de aprendizaje de una inteligencia artificial para poder potenciar esta herramienta tan común en la ingeniería de procesos como balances de masa y energía. Un factor importante son las reacciones químicas. Probablemente, si tienes un proceso donde se generen reacciones químicas y haces actividades repetitivas o haces productos repetitivos, bajo las mismas condiciones vas a reproducir las mismas reacciones químicas. Esto es un factor importante para generar hipótesis y alimentar una inteligencia artificial. Otro factor son las experiencias subjetivas. Si bien es cierto que técnicos, ingenieros y operadores manipulan de forma arbitraria las adiciones con la finalidad de establecer un efecto en las salidas de los atributos de calidad que normalmente evaluamos al finalizar el proceso, esta experiencia es de suma importancia como matriz de entrenamiento o como matriz de conocimiento para una inteligencia artificial. Podemos reproducir las mejores prácticas operativas y hacer que un algoritmo responda de manera similar a como responden los seres humanos. Parámetros operativos son características propias del proceso que no podemos controlar o modificar. Sin embargo, sabemos que están allí y que afectan el proceso. Estos parámetros son una fuente muy rica de aprendizaje en el entrenamiento de una inteligencia artificial. Otro factor importante son las características y flujos de materiales. En ocasiones, por limitaciones tecnológicas, existen diferencias entre el flujo programado y el flujo que realmente ingresa al sistema. Estas diferencias son capaces de asimilarlas, una técnica de inteligencia artificial, y tratar de aprender de ellas en el tiempo y irse adaptando a las salidas del proceso. Bien, veamos un ejemplo de aplicación. El modelo en este caso vamos a hablar de un modelo de optimización de escoria, el cual
utiliza diferentes técnicas de aprendizaje que voy a detallar más adelante, y con el objetivo final de pronosticar la calidad o pronosticar la composición química a la salida del horno de metalurgia secundaria. Básicamente es la combinación de una técnica de inteligencia artificial con un balance de masa y energía. El balance de masa y energía se realiza posterior a esta técnica de Machine Learning y luego itera un modelo de optimización que es el que permite ajustar cada uno de los elementos que ingresan o cada uno de los flujos de materiales con la intención de cumplir con una especificación química deseada. Vamos a explicar un poco más detallado a ese modelo. Bien, durante el proceso de vaciado se colocan diferentes adiciones en la olla o en el cucharón para el proceso de metalurgia secundaria. Estas adiciones normalmente están programadas en función del tipo de acero. Aquí es importante desarrollar un algoritmo de Machine Learning que permita utilizar las mejores prácticas operativas, donde obtuvimos los mejores resultados, aprenda de estas prácticas y nos permita dar una primera impresión. Esta primera impresión van a ser las adiciones de ajuste necesarias para poder cumplir con la composición química deseada. Luego de esto se realiza un balance de masa y energía, el cual utiliza constantes y transformaciones de reacciones. Estas constantes y transformaciones de reacciones no son fijas, ya que alimentan a otra técnica de aprendizaje para que se vuelvan dinámicas, aprendan en el tiempo de las diferentes variaciones. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen en función de las salidas. Si tengo diferencias en la generación neta de componentes del balance de masa y energía, alimento esas diferencias o ese margen de error y trato de aprender de cuál es el efecto de cada una de estas constantes y reacciones con una técnica numérica. Por último, esto vuelve a ingresar un balance de masa y energía y estima la composición química. Esta estimación de la composición química es comparada con los objetivos de calidad de la planta. Y lo hace de manera iterativa mediante un optimizador, hasta llegar con cierta precisión a la composición química objetivo. Bien, vamos a nombrar algunos de los beneficios de utilizar un balance de masa y energía y potenciarlos con inteligencia artificial. En este caso, del acondicionador de escoria, logramos una reducción de costos de un 25% solo por consumo de adiciones. Adicionalmente, se logró la reducción de los tiempos de toma de decisiones y reducción de los tiempos de procesamiento en el horno de metalurgia secundaria, impactando de forma directa en la reducción de errores manuales, ya que utilizábamos una técnica numérica para poder predisponer las diferentes adiciones, reduciendo la variabilidad de los óxidos en cuanto al error porcentual de un 20%. Adicionalmente, la herramienta desarrollada permitía simulación offline, estima la composición química de la muestra 1 y la muestra final en el LF en cuanto a la composición química de la escoria. Adicionalmente, captura y registra gran cantidad de información que va a permitir mejorar las prácticas de fabricación. Mejora la calidad y limpieza del acero, generando escorias menos agresivas hacia los hornos y con beneficios metalúrgicos positivos.